Queridos amigos, amigas, en el Salmo 44, el salmista dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y a nosotros nos pasa lo mismo que a aquellos que les contaban sus padres, abuelos, no sé. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos toda la obra de Dios, desde el principio. Nosotros vemos lo que Dios hizo y también lo vemos por medio de las cosas que están hechas. De modo que no podemos negar la obra de Dios. Pero yo quisiera hablar de las grandes obras de Dios que nos sorprenden. Nosotros vemos el sol, respiramos el aire, todo, decimos, bueno, Dios ha hecho todo esto, pero hay veces que en medio nuestro, en medio de la enfermedad, en medio de una vida que está perdida y que con la palabra de Dios encuentra el camino, se arrepiente, se vuelve a Dios. No hace mucho decía un hombre todavía joven: yo era la vergüenza de la familia, y la obra de Dios hizo en mí una conversión, hizo en mí algo que ahora yo trabajo, me esmero, voy, hago cosas, tengo comunión con Dios y toda mi familia está contenta. Es la obra de Dios. Lo que Dios hizo en su vida, tal vez usted no estaba con mucha seguridad, no podía creer, había alguna dificultad o no sé, pero de repente algo sucedió en su vida, como en la mía, que empezamos a entrar dentro del obrar de Dios, dentro de la obra de Dios. Dice el apóstol Pablo que no es lo que yo hice, sino la obra de Dios en mí. Él lo comenta cuando está hablando de todo lo que hizo. Y miren, nosotros vemos la obra de Dios en la creación y lo leemos en la palabra de Dios como fue. Después vemos la obra a través de Noé, de Abraham, de José, de Moisés, de Samuel, de Elías, David, Daniel, otros profetas, Ezequiel y tantos otros, Jeremías, en un momento terrible del pueblo de Israel, que él tenía que estar en el obrar de Dios para que ese pueblo se arrepienta y se vuelva a Dios. Pero vemos también que no solo con los de su pueblo o con líderes tenía que Dios obrar para que cambien y para que sigan haciendo una obra maravillosa en este mundo, transmitiendo lo que Dios quería que transmitan, cómo vivir bien, cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Él, cómo hacer de este mundo otro mundo, el mundo que Dios creó, porque cuando Dios creó todo vio que era bueno. Pero, lógicamente, después sabemos lo que pasó con nuestra conducta y lo que sigue pasando. Y el obrar de Dios hace falta en todo el mundo. El obrar de Dios no solo hace falta para poder sacar de una crisis o de la angustia o de la aflicción a una persona, sino para poder hacer algo valioso para su gloria y honra y para bendición de los demás y de este mundo. Y así nosotros vemos que todos estos hombres que yo estuve mencionando y otros más hicieron una obra impresionante a través de la historia. Y cuando nosotros vemos esto, vemos la obra máxima en Isaías 9, que está profetizada por Isaías. Dices: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán,
en Galilea de los gentiles, de los no judíos. Y agrega, el pueblo que andaba en tinieblas, 9:2 de Isaías, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, etc. Y luego en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Está hablando del Señor Jesucristo. Y un día podemos decir se cumplió esto porque dice, multiplicaste la gente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra fue la obra maravillosa y obra cumbre de Dios aquí en la tierra. Él, siendo Dios Hijo, se hizo hombre, habitó entre nosotros y obró la redención en la cruz del Calvario y luego pudo sobre la muerte y nos dejó ahí la esperanza de poder vivir una vida eterna si creemos en Él, porque Él fue el primero en resucitar de los muertos. Entonces, esto trae una esperanza distinta al ser humano y la obra de Dios comienza a tener un atractivo que nunca ninguna otra obra en el mundo puede dar. Miren, ¿cómo llegó todo esto a nosotros? Por la obra de Dios. No solo porque los hombres viajaron. En el primer siglo, el apóstol Pablo fue uno de los que más viajó y salió y anduvo y salió de Jerusalén y fue porque Dios lo llamó a los no judíos, que se les llamaba gentiles. Y llegó a España, llegó a Italia, llegó a Grecia, anduvo por Asia. Y después la obra de él siguió. Y cuando llevábamos en el año 100 y pico de nuestra era, ya en todo el mundo antiguo, del Imperio Romano, se conocía la palabra de Dios, la obra de Dios y la obra que Dios puede realizar en cada hombre, cada mujer, cada familia, en nuestra sociedad también, por lógica consecuencia. Y nosotros no sé si estamos expectantes de que Dios haga maravillas. Hay una dificultad con nuestra mente cuando vemos las grandes obras de Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, el poder que tenía, las bendiciones que trajo en esos 3 años que estuvo. Un capitán de un grupo de soldados le dice, mi siervo está muy enfermo, Señor, vengo a ti, pues tú eres el Señor. Y bueno, vamos a tu casa. No, queda un poco lejos, ¿y cómo vas a venir a mi casa? No, te ruego, no, sos el Señor, no tenés que molestarte. Di la palabra y mi siervo sanará, acá. Y dice, bueno, cuánta fe que tiene este hombre. No es común ver esto. Anda, tu siervo está sano. Una cosa así como cuando arrependió el mar, que estaban todos desesperados que iban a caer con la embarcación y la tempestad se aplacó. Todo lo que el Señor hizo y a través de la historia vienen, luego estuvimos recordando en estos días la Reforma. La obra de Dios fue imparable porque cuando primero el imperio se metió y se mezcló con religión y todo dentro de la política y dentro del poder de los hombres, ya se desnaturalizó la obra de Dios. Luego viene también que se comienza a desviar doctrinalmente y del mensaje de la palabra de Dios y se vuelve en una religiosidad intolerante. Y viene entonces la Reforma para que se vuelva a la verdad de la palabra de Dios, que está todo el obrar y todo lo que Él quiere que nosotros obremos y que la Iglesia esté obrando. Y para volver a eso, Martín Lutero fue el que entonces se jugó la vida y trajo la Reforma. Pero después hubo grandes hombres que siguieron los otros siglos, hicieron grandes maravillas. Y en esas grandes maravillas que nosotros leemos en los libros cristianos, decimos, qué
Qué bueno si eso podría ser ahora. Qué bueno si eso podría ocurrir, esos milagros, ese avivamiento en Belfast, en Londres, en Escocia, en Suiza. Pero si nosotros pudiéramos ver todo el obrar de Dios como en ese tiempo, y cómo no, en este tiempo también. Nosotros vemos grandes maravillas en personas, el cambio que tienen, y también vemos también maravillas en que no es como en el tiempo que el Señor lanzó toda su palabra y a los discípulos y les dijo, vayan porque hay que impactar al mundo. Y en poco tiempo todo el mundo estaba escuchando la palabra de Dios por las señales que el Señor acompañaba. Pero ahora también el Señor acompaña con señales maravillosas. Una persona que está enferma y se está orando por ella, o pasa a alguien y dice, quiere que ore por usted al Señor, y al otro día sale de alta, y cuántas cosas. ¿No será que no estamos expectantes de lo que Dios puede hacer? Que tal vez nos resulta un poquito tedioso esto de estar, que la iglesia, si va, si no va, y si llueve, si voy, y si esto. No es ir a la iglesia, es estar todo el tiempo dentro del obrar de Dios. Y miren cómo llegó a nosotros. En el 1800 llegó Diego Thompson acá a Latinoamérica, fue el primero que trajo la palabra de Dios. Y luego vinieron otros. Nuestro colegio se llama Sowell, porque él vino en 1903 y por 50 años estuvo acá plantando iglesias, predicando la palabra de Dios, la obra de Dios. Y un día llegó a nosotros, llegó a nuestro barrio. Y entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Seguir luchando para que otros puedan entrar dentro del obrar de Dios y ver que sus vidas pueden cambiar y vivir una vida digna, guiada por el Espíritu Santo, donde podemos realmente sentirnos valiosos porque estamos dentro del obrar de Dios. Somos sus hijos y somos su misma obra, obrando para bien de los demás. Yo le invito a que de aquí en adelante tome la decisión de entrar dentro de la obra de Dios y no solamente de tener costumbres religiosas, sino de estar rogando y orando a Dios para que cambie nuestra sociedad, nuestro mundo, para que bendiga nuestro país y primeramente nuestra familia. Si es así, y empezamos desde hoy y nos comprometemos a esto, va a ser una bendición impresionante. Que Dios le bendiga. Nació Sara, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará, donde no lo hay. Sendas Dios hará, Sendas Dios hará, sendas Dios hará, donde no lo hay. Sendas Dios hará, sendas Dios hará, donde piensas
y no